La filosofía al aire libre es como nace. No hay otra posibilidad. La filosofía no nació dentro de un aula, dentro de un espacio académico. La filosofía nace a través de preguntas y de acciones y de momentos al aire libre. Si nosotros pensamos en las preguntas filosóficas del por qué, del para qué, del qué soy, qué siento, qué estoy haciendo, no son preguntas que se realizan o se respondan por intelectuales dentro de una aula. Se responden en la calle. Diógenes, uno de los filósofos fundadores, ¿sí?, de los cínicos, sus grandes preocupaciones eran la cotidianidad, cómo la gente se bañaba, cómo la gente defecaba en la calle o cómo la gente se masturbaba. Esas grandes preocupaciones de esa filosofía que pocas veces nosotros tenemos en cuenta o que nosotros pensamos son los grandes temas, las grandes reflexiones de la filosofía cercana a nosotros. Platón, todas sus recreaciones en los diálogos de Platón, en los 35 diálogos de Platón, son en una cotidianidad donde hubo vino, donde hubo comida, donde hubo fiesta, donde hubo música, donde hubo borrachera, probablemente no se lo dice, pero se intuye, hubo sexo. Y ahí, en ese espacio cotidiano, en ese ambiente, se crearon, primeramente, los grandes textos. Segundo, las grandes reflexiones. En tercer lugar, las grandes ideas que ahora a nosotros nos atraviesan. El tema del amor y la ruptura amorosa tiene su obra, el banquete. El lenguaje tiene su obra. El problema de Dios tiene su obra, que es el Timeo. Después de Platón vino un gran filósofo, Aristóteles, quizá un más dogmático, un más científico, un más postulador, pero fundó una escuela, la escuela de los peripatéticos, la escuela que daba clases caminando, esa escuela que salían a la calle o recorrían el liceo, empezando a plantearse preguntas, a plantearse reflexiones, y es ahí donde Aristóteles escribirá su física, donde escribirá sus tratados de lógica, donde Aristóteles nos escribirá la ética. La naturaleza, el ambiente, el aire, fueron las primeras preocupaciones de los filósofos. ¿De qué está hecho el mundo? De aire, de fuego, ¿de qué más? De tierra, de distintos elementos, y esos elementos que son naturales. La filosofía parte de una reflexión física, de una reflexión de la naturaleza. Si nosotros consideramos a la filosofía como un sujeto de lentes, con micas o fondo de botella, un poco barba larga, o quizá vestido de negro, o quizá un sujeto retraído, pues es una mala visión de la filosofía o del filósofo. El filósofo es un sujeto que dentro de su cotidianidad no piensa igual que los demás, sino que intenta llevar su pensamiento a otros extremos. La filosofía tiene muchas obras, pero nosotros en este sentido podemos pensar hoy, al menos en esta tarde, primero en un manual de Mauricio Bechot, que está aquí en el árbol y que Gilgamesh espero no lo pueda tumbar con su hacha. Ahí está el conocimiento. Mauricio Bechot en esa obra nos presenta todo un desarrollo del existencialismo a través de la literatura. Filosofía para niños es una metáfora, porque a final de cuentas la primer gran pregunta la hacen los niños. ¿Por qué? Entonces los niños por naturaleza son filósofos, pero ¿qué les va quitando la filosofía? Cuando les ponemos o les imponemos tareas que no tienen que ver con cosas que ellos se preguntan. Los ejercicios matemáticos son ejercicios, pero les han llamado problemas. Deberíamos solo llamarlos ejercicios matemáticos y no problemas, porque los grandes problemas no siempre tienen la misma respuesta. Los problemas son multiresultados, no se encierran en una única opción. Michel Foucault, un filósofo de finales del siglo XX, aún lo seguimos pensando. En su historia de la sexualidad nos pone un tema fundamental, la sexualidad, pero la sexualidad como un discurso de poder, la sexualidad como un discurso que nos atraviesa a nosotros en nuestra cotidianidad, desde cómo vestimos hasta cómo estamos en la intimidad.
La filosofía, en este sentido, pensada al aire libre, no va a trabajar sobre los mismos temas. Va a trabajar con los mismos autores, trayéndolos a temas nuevos, a temas novedosos que nos permitan no entender cómo fueron las cosas en el pasado. Nos ayudarán a entender cómo esas cosas del pasado aún no son vigentes. Muchachos, al aire libre, lancen preguntas, por favor. A ver, vale. ¿Por qué se tiene que seguir estudiando hoy en día la filosofía? La filosofía, recuerden que la filosofía, en la definición que nos hace Platón en el banquete, en el discurso que Sócrates toma fundamentándose en Diótima, nos habla del amor al saber. Tenemos que seguir estudiando filosofía porque seguimos estudiando el problema del amor por los otros y por las cosas. ¿Por qué tenemos que seguir estudiando filosofía? Porque aún se sigue escribiendo la filosofía y porque la filosofía hoy en día todavía nos sigue dando explicaciones, reflexiones sobre problemas de nuestra cotidianidad. Entonces, estudiar filosofía no es una reflexión del pasado, no. La filosofía es ocupar obras del pasado para entendernos hoy en día nosotros cómo somos y cómo estamos. Pero a ver, ¿qué más? ¿Cuáles son los nuevos temas de la filosofía para los jóvenes? Para los jóvenes, la sexualidad. Aunque Michel Foucault esto lo expuso entre los años 70 y 80, mejor dicho, desde los años 60, Michel Foucault puso 3 temas que son pertinentes a la juventud. Primero, el poder. Ustedes se han enfrentado a relaciones de poder con mamá, con papá, con el maestro, con el policía, con la novia, con el novio, no sé, con quien ustedes gusten. Entonces, Michel Foucault nos enseña a pensar el poder bajo la idea de que el poder no es, sino que el poder se ejerce. Segundo gran tema, obviamente, la sexualidad. Michel Foucault, en sus 3 libros que editó en vida, Historia de la Sexualidad, y su 4º libro, que fue póstumo a la sexualidad, aunque ahorita dijeran, ay, y para plantearme el problema de la sexualidad tengo que leerme esos 4 libros, esos 4 y 10 más. ¿Por qué? Porque nos reducen el tema de la sexualidad a 3 categorías. Y podríamos agregarle una 4ª, enfermedades de transmisión sexual. Pero la sexualidad, según Foucault, debería llevarse a los jóvenes bajo otro andamio, bajo otra posibilidad. Un tema de la filosofía es la decisión. Ustedes están en 6º semestre y tienen que decidir. Ya les enseñaron a decidir, pero no saben qué decidir. Entonces, personajes como Kierkegaard, personajes como Jean-Paul Sartre o Martin Heidegger le escriben no precisamente a los jóvenes, escriben al aire libre, para todos. Pero a ustedes, ¿por qué les son pertinentes? Por una sencilla razón. Al menos ustedes tienen que decidir. Otro tema, el amor. Sigue siendo vigente la obra El banquete. Lacan, Freud y muchos más han escrito sobre el amor. Pero a final de cuentas todo nos remite al diálogo El banquete de Platón. ¿Preguntas? Yo. Vale. ¿Hay posibilidad de la filosofía en las redes sociales? Yo creo que sí. De principio somos un son politicón, dijo Aristóteles en Política. Si hoy las nuevas formas de socializar el conocimiento son las redes sociales, hay que hacerlo. Pero hay que pedirle a los divulgadores de la filosofía en las redes sociales que nos especifiquen las obras. Que no solo hagan interesantes TikTok o interesantes streaming sobre temas, pero que no remitan a los autores. A los autores no digo que hay que respetarlos, no, yo digo que hay que recordarlos y en redes sociales sería una excelente huella que ellos nos dejan, que ellos nos presentan. Otra posibilidad de la filosofía en las redes sociales, primero, hay que entender que hoy redes sociales son digitales, son telemáticas, son comunicativas, pero fíjense bien cómo Aristóteles utilizó las redes sociales para divulgar la filosofía. ¿Cuáles fueron sus redes sociales? Los escritos que se mandaban a los ejércitos espartanos.
Otro esquema que se utilizó en las redes sociales, Martín Lutero en el año 1515 ocupó una red social. ¿Cuál era la red social? Las puertas de una iglesia, pegó sus 95 tesis para que se debatieran a la transformación que Martín Lutero quería hacer con respecto a la religiosidad y a Dios. Entonces, las redes sociales hoy para nosotros son 4 o 5, Facebook, Twitter, Instagram, lo que ustedes quieran, WhatsApp, Telegram, TikTok, de acuerdo, y mismo YouTube. Pero el concepto de red social se puede extender a otras épocas y veremos que en otras épocas otros filósofos, otros divulgadores de la filosofía también las ocuparon. ¿Más preguntas? Entonces, jóvenes, lo último que tienen que decir. En el CBT 192 se aprende. Muy bien, salió al aire libre. En el CBT 192 se aprende y se enseña. Gracias.